a saquear el país, a hacerse, bueno, a hacerse rico. Pero bueno, ¿qué dice la palabra? Cuando se piensa en sí mismo, y dice la palabra, y que nadie puede amar si piensa solamente en sí mismo. Nadie. Ese amor no puede entrar, y entra lo que se llama desamor. Ahora vemos en todas las partes del mundo los grandes escándalos, las grandes cosas que están pasando con los gobiernos. Están mirando con sus propios ojos en los medios noticieros, diferentes países. Miramos aquí cerca, en Honduras, Centroamérica. Bueno, la gente emigrando porque se está quejando por el gobierno. Se han quejado por los gobiernos. Pero bueno, la misma palabra dice que viene el desamor cuando solo se piensa en sí mismo. Y ahora tenemos el resultado de todas estas cosas. Bueno, la falsedad ha enfriado el amor. Mira, hay algo pues que esto solamente un milagro que puede ser Dios en el corazón de cada ser humano. Y más mejor que los que están en la iglesia, que se vuelvan a Dios. Porque la palabra, algo dijo, la palabra dice, volveos a mí, el libro de Juan, y yo me volveré a vosotros. Algo bien importante que usted tiene que tomar en cuenta. ¿Cómo está la relación suya con Dios? Miren, miramos que es una relación, bueno, que deja mucho que decir. Vamos adelante, vamos a ver más adelantito qué nos dice la Biblia de este desamor que hay en la iglesia, de esta falsedad que ha entrado en la iglesia, de los falsos predicadores, de los falsos maestros, de los falsos, que todo es falso. Ahora, ¿qué dice la palabra en Juan, primera de Juan? Vamos a ver qué dice la palabra primera de Juan. Y vamos a buscar el versículo 4, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. ¿Qué dice la palabra? Y vamos a leer el versículo 6. Y dice la palabra, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora vemos por la palabra del Señor, querido hermano, amigo oyente. ¿Cuánta gente quieren acercarse a Dios pero no pueden? La palabra dice que muchos tratarán pero no podrán. Ahora, la Biblia lo dice en el libro de Mateo. La palabra dice que muchos tratarán de entrar por la puerta estrecha, pero no podrán. Ahora, ¿cuál será el problema que no podrán? Sencillamente, porque no quieren despojarse de todas las cosas. No quieren servir a Dios de verdad. Ahora dice la palabra, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Usted se ha fijado cuántas iglesias ahora están divididas? Amén. ¿Cuánta división hay de unos a otros? Si solo tenemos un solo evangelio, un solo Señor y una sola palabra, la Biblia. Ahora, ¿por qué razón ahora hay tanta división? ¿Cuál es el problema? Sencillamente, el problema está desde porque nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que realmente está entregado, convertido, transformado, oye la palabra del Señor. Y si alguien viene con una palabra y se la da, lo escucha porque viene de la palabra del Señor. Ahora tenemos algo bien importante, que los falsos maestros y profetas ahora en este tiempo son muy populares. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Les hablan a la gente lo que ellos quieren oír. Ahora, será palabra del Señor, porque dice que los falsos maestros son muy populares y los profetas. Ahora le hablan a la gente, como dice aquí la palabra, le hablan a la gente y les oyen. Mire, los falsos profetas y maestros les hablan a la gente lo que ellos quieren oír. Ahora es falsedad, porque dice falso. Ahora dice la palabra del Señor.
¿Por qué? Porque ellos quieren oír lo que ellos quieren. Ahora dice la palabra, y en esto se conoce que el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay dos oposiciones, el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de error son aquellos creyentes que no son creyentes, los que no son creyentes, los que aceptan el espíritu de error. Ahí, punto. Así dice la palabra. Gloria al Dios, porque sencillamente la palabra manda, acá mismo en el libro de Juan, a los creyentes, a la iglesia, que hay que probar los espíritus. Ahora todo el mundo se apresura a cuantas cosas. Todo el mundo se apresura a hacer una y otra cosa sin la aprobación de Dios. Ahora se convierte en ¿qué? En falso profeta, falso maestro, falso predicador, falso pastor. Ahora vemos la palabra torcida. Ahora vemos el desamor que hay unos con otros. ¿Por qué? Porque no hay palabra, no hay amor de Dios. Se ha perdido el amor de Dios. Pero tenemos la palabra, que dice la palabra que hay que probar la palabra, los espíritus. Hay que probar las enseñanzas, las predicaciones de alguien. Mire cuánta gente, cuánto predicador falso se proyecta. Y lo vemos por la tecnología que hay. Cuánta gente se proyecta, mire, con jactancia, con gran escándalo a la palabra, gritando, haciendo gritería, desorden. Y la gente se pone loca, la gente se pone desordenada. El predicador se pone a tocarlos y comienza la gente a caerse. Otros comienzan a dar vuelta y vuelta que parecen remolinos. Otros, bueno, chocan unos con otros, un desorden que terrible. Y lo tienen como palabra de Dios, como ungido de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos, aquí vienen falsos profetas, han salido por el mundo. Y en esto se conoce el Espíritu de Dios. Y todo que confiesa que Jesús Cristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y en esto es el espíritu del anticristo, del cual vos habéis oído, que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Y ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de Dios. Ahora la palabra dice, hijitos, no creáis a todo espíritu. Ahora la palabra nos enseña a no creer a todo espíritu, sino que hay que probar los espíritus. Hay que probar lo que dice la palabra, si realmente es un mensaje de Dios. Ahora vemos que la aprobación de todos esos falsos maestros, falsos predicadores, quien el nombre sea de que quien predique, como quiera ponerse el nombre que sea, que es falso, bueno, lamentablemente tiene popularidad. ¿En quiénes? En aquellos que no son creyentes. Así mismo como le escuchan, los que no son creyentes, bueno, son los que aceptan este tipo de mensaje. Pero bueno, dice, esto significa que no debemos creer a todo lo que escuchamos, porque alguien diga que es un mensaje inspirado por Dios. Hay muchas formas de descubrirlo. Mire, vamos a ver qué dice la Biblia. Hay muchas formas cómo descubrir. Tal vez usted puede decir, pero es que yo escucho a fulano, escucho a este, el otro, y ese me convence lo que él habla. Ahora, ¿qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que lo está convenciendo usted? ¿Será el espíritu de error el que lo está convenciendo? Pero dice la palabra que hay que probar los espíritus. Usted tiene que tener discernimiento
en escuchar la palabra del Señor. Usted tiene que tener entendimiento y sabiduría como creyente para escuchar lo que dice la palabra o lo que están predicando algunos por ahí. Bendito el Señor. Ahora usted tiene la responsabilidad como creyente de escuchar todo lo que puede escuchar. Pero la palabra nos recomienda que hay que escuchar a todos los espíritus, pero hay que, dice la palabra, que hay que discernir qué espíritu se está moviendo, que no hay que creer a todo espíritu. Pero dice la palabra del Señor. Ahora tenemos algo que tenemos que comparar el amor de Dios con su palabra y la Biblia, lo que alguien está hablando. Tenemos que hacer una comparación, porque muchos dicen, bueno, este es un mensaje inspirado por Dios, que viene de Dios. Hay que compararlo, si está correcto, está de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor, con lo que dice la Biblia. Bendito el Señor, pero tenemos algo bien importante, que una prueba bien importante también tiene que ver con la entrega, el testimonio entre los creyentes. Tiene que tener un testimonio entre los creyentes y su forma, dice la palabra del Señor, modestia y del fruto. Y tiene que dar un fruto también de su vida y en su ministerio también, gloria a Dios. Tenemos estas partes bien importantes que tenemos, como dice la palabra, tenemos que tener esas pruebas si realmente es la palabra legítima que van relacionada con la palabra del Señor. Ahora, cuando se tuerce la palabra, como dije al principio, que los que son, bueno, que le dan lugar, que le dan popularidad, son los que no son creyentes. Que ellos aseguran que son creyentes y aseguran que el mensaje es de Dios, pero ninguno de ellos, ni los falsos, ni los creyentes, falsos creyentes, bueno, son verdaderos y son aprobados por Dios. Así como lo escucha. Usted puede permanecer ahí, puede ir día y noche a escuchar este tipo de mensajes de falsos predicadores. Tanto usted como ellos están perdidos, están fuera de la voluntad de Dios. Y se cumple la palabra que muchos tratarán, pero no podrán. ¿Por qué no podrán? Sencillamente porque han dejado el amor de Dios. Y el desamor los ha cegado completamente. Ahora, se ha convertido en pecado. Ahora dice 2 Corintios 4:4. ¿Qué dice en la palabra ahí mismo? Ahora, cuando la gente se sale del amor de Dios y ahora está en desamor, pensando en sí mismo. 2 Corintios 4:4 dice, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo. Así de sencillo. Ahora, porque el Dios de este siglo, ¿quién? Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, ha cegado el entendimiento. Ahora, por eso vemos ahora cuántos falsos predicadores han salido por todo el mundo. Pero la misma palabra lo dice, que han salido los falsos profetas por todo el mundo. Pero a usted y a mí, como creyente, como amamos a Dios, creemos a su palabra, nos advierte la palabra, nos advierte Juan. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos, mire, ahora, ¿qué lugar no ve usted los falsos predicadores? Tenemos un falso predicador que se proyecta, que es un negrito, ¿de dónde es el negrito? David Wood. Ahora, este falso profeta, mire mi hermano, muchos son seguidores de él, pero este falso profeta ahora se proyecta que ahora ese es uno de los testigos, bueno, que va a haber de los dos testigos, es uno de ellos de los dos testigos. Mire qué falsedad y qué mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Pero tenemos la palabra, porque la misma palabra dice, porque probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Ahora, ¿qué más se le puede decir? ¿Qué más se le puede predicar? ¿Qué más mensaje inspirado por Dios usted quiere oír? Si está la palabra del Señor, la advertencia de lo que habla Juan, lo que habla la Biblia, lo que habla Dios a través de su palabra. Pero bueno, tenemos algo bien importante, como dice la palabra del Señor, que tenemos que nosotros tener algo, un fruto digno de arrepentimiento y de dar testimonio que tenemos la palabra de Dios y tenemos el amor de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Ahora dice, Juan les advierte. Ahora vamos al punto bien claro, lo que está pasando. Juan les advierte a los cristianos, que los cristianos que enseñan con fidelidad, mire, escuche bien, los que enseñan con fidelidad la palabra de Dios, las enseñanzas verdaderas de Dios, no ganarán ninguna popularidad en el mundo. No se ganarán nada. Pero yo creo que en el tiempo de hoy no se gana pero ni un almuerzo, ni una cena, ni un desayuno. Ahora vamos a poner lo más mínimo. Cuando se predica con fidelidad el mensaje de Dios, tal como está escrito, así mismo, no se va a ganar nada. Gloria a Dios, porque la gente, dice la palabra, no quiere que se le denuncie su pecado. Porque la palabra denuncia el pecado, la palabra denuncia la forma de vivir de la gente. El pecado denuncia, la Biblia denuncia, bueno, es la forma de un creyente que es falso. Bueno, tremendo lo que vemos por la palabra del Señor. Algo tremendo, denuncia todo y el pecado. Y no quiere cambiar su forma y su conducta. Así mismo se quiere, no, yo voy a la iglesia. Yo voy y creo en Dios. Bueno, creer en Dios es bien fácil, porque no lleva ningún costo. Ahora, más adelantito yo le voy a decir el costo que lleva decir yo creo en Dios. Más adelantito la Biblia lo dice, no lo digo yo, la Biblia lo dice. Ahora, para que ellos dicen, no, yo creo en Dios y punto, y se acaba, y ahí y se queda cerrado. Gloria a Dios. Pero bueno, tenemos la palabra. Tenemos algo bien importante. Dice la palabra que un falso maestro es bien recibido por los que no son cristianos. Mire, cualquier falso maestro, mire, se proyectan con diferentes nombres, apóstol, el papito y cuánto nombre, pastor, el ungido, el querubín y cuánto nombre. Bueno, y cuando lleva esa palabra, el Señor me muestra, el Señor me habló y me dijo que como Él me habló, me dijo que te dijera a ti. Mire qué terrible, y cuántos se dejan envolver de los falsos maestros. Así usted lo ha escuchado, yo no lo estoy repitiendo lo que escucho, que así se proyectan con esas palabras. El ungido me dijo el siervo Julano, me dio una palabra y esa palabra se mueren por esa palabra. Ahora, ¿por qué se mueren por esa palabra? Porque están pensando en sí mismos, porque le dice el Señor me muestra que viene una gran bendición. Es una bendición para ti que yo no sé cómo vas a hacer con toda esa bendición. Y empieza a motivarlo y se pone loquito. Porque a mí ya me han dicho muchos hermanos que les han dado profecía. Un hermano anduvo loco aquí buscando que iba a hacer un negocio porque el profeta le había dicho que iba a abrir un negocio aquí. Qué tremendo. Bendito. Confían en el hombre. Ahora, ¿serán creyentes esos que creen a eso? No, la palabra dice que los falsos maestros cogen popularidad por la gente, por los que no son creyentes. Así mismo, porque no son creyentes. Mire cuánta gente, vuelvo a repetir, enferma, en problemas con sus hijos en los hogares, por la falsa enseñanza, la falsa palabra, por los falsos predicadores, como lo dije al principio.
traen enfermedades destructoras y en sus hogares viven terribles, una forma terrible con sus hijos. Mire, el que no es homosexual es lesbiana, el que no es lesbiana es adúltero, fornicario, y en sus propias casas, en los hogares, ahí el papá y la mamá les otorgan todas esas cosas y dicen, ay, mi hijo, y anda con una y con otra, les elogian cuando andan con una y otra muchacha. Y las muchachitas de igual manera, esta muchachita me ha salido terrible, terrible, y empiezan a hablar, a elogiarle, en vez de exhortarle y corregirles, enseñarles la moral. ¿Por qué? Sencillamente porque ese espíritu de error se ha metido en el corazón y ahora vemos el resultado. Desamor se llama eso. El desamor ha hecho tanto daño, bueno, en la vida, bueno, en la iglesia y en unos con otros. Pero tenemos la palabra del Señor. Ahora dice la palabra, los falsos cristianos han hecho tanto daño que han producido el desamor unos con otros. Mire, usted no sabe con quién está sentado a un lado. No hay confianza. No tiene confianza, porque no sabe quién es cada quien. Ahora miramos un resultado bien tremendo, que no hay confianza. Usted no sabe quién es cada quien, qué es lo que anda haciendo, qué es lo que anda buscando, qué es lo que está tramando. Aquí tenemos un chorro de gente, bueno, que no se someten a la palabra. Tratan de buscar a Dios, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque su conducta, su falsedad, su mentira, en pocas palabras, su carnalidad no los deja, porque no han cambiado, no se han convertido. Son personas que, como se dice, convencidos, pero no convertidos, porque hay una diferencia de convertido a convencido. Y a los convencidos les vemos su conducta, su forma de hablar, de caminar, de hacer, y hablan de cualquiera como que sin nada. Hablan de su prójimo como si nada, y que hablan de su hermano como que sin nada. Y le levantan cuantos falsos los escarnecen. Mire, qué terrible lo que está pasando. Ahora, será una prueba. Como dijo el Señor, cuando vea todas estas cosas que están sucediendo, erguíos y levantad vuestras cabezas porque nuestra redención se acerca. Ahora, ¿estará el Señor a la puerta de nuestras casas? Claro que sí, porque estamos viendo todas estas cosas que están sucediendo. Bueno, qué tremendo, pero tenemos algo bien importante. Los falsos le han hecho daño a la iglesia. Y unos con otros, mire, se escarnecen. Yo conozco un chorro de gente, oye, tienen una lengua horrible, que se la han prestado al diablo. Su corazón y la lengua, bueno, están de igual manera. Mire, tremendo, haciéndole daño a todo mundo. Qué tremendo. Ahora, miramos la gente que tal vez ha querido comenzar a congregarse a la iglesia y se sale cuando ve la conducta de este tipo de creyentes y dice, no, yo no quiero ser como este, y habla y se va. Bueno, se va, el diablo se la arrastra porque la mayor parte pone los ojos en los hombres, en los demás, pero no se pone los ojos en lo que dice la palabra del Señor, en el autor y consumador de la fe. Pero tenemos algo bien importante, que no todo está perdido. Todavía hay una esperanza. Dice la palabra, cuando hay vida hay esperanza. Ahora vamos a entrar, porque este espíritu de error ha entrado en la iglesia. También ha entrado en los hogares. Ha entrado donde quiera que usted se mueva. Ha entrado en el trabajo. Ha entrado en la familia. Ha entrado también en los patrones. Porque este espíritu de error, bueno, es contagioso, malo, perverso, porque viene del diablo. Porque dice la palabra, 2 Corintios 4:4, porque el Dios de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo. Ahora vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a buscar en Colosenses capítulo 3. Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice la palabra. Colosenses capítulo 3.
Gloria al Señor. Y vamos a leer el versículo 18 y 19. Y dice la palabra. Vamos a entrar en los hogares ahora. Mujer, hermano, bueno, que tiene su hogar. Vamos a entrar en su hogar ahora mismo en esta mañana. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 18, y dice: casadas están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Escucha bien, como conviene en el Señor. No va a estar sujeta, no porque mi marido me dice esto, del otro, dice como conviene en el Señor. Ahora, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seas áspero con ellas. Ahora, dos versiones diferentes. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas áspero con ellas. Ahora, tenemos un gran problema, como dije al principio. Los padres, ¿cómo le están dando ahora a sus hijos consentimiento? Mire, ahora tenemos en la mayoría una generación. ¿Cómo podemos decirle esa generación? Como dijo el Señor en los últimos tiempos que iba a haber una generación de víboras. Una generación contumaz. Una generación que lastimosamente se va a perder porque no quieren, no hay consejo en la casa, no hay consejo en el hogar. No hay palabra en la iglesia por los falsos profetas que han contaminado la iglesia con un falso evangelio. Esta generación anda a la deriva. Va a ser, como dice la palabra, como en los días de Noé. Es una generación que se dedica como se dice la palabra, a vagar. Anda vagando su mente, su corazón en las cosas de este mundo, en la vanidad. Bueno, usted lo puede ver mejor que yo como lo estoy hablando. Pero la palabra dice: casadas están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Cuando hay un hogar establecido en la palabra, mire, los hijos salen rectecitos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas áspero con ellas. Ahora, hay algo bien importante. Ahora, que Pablo describe tres cosas bien importantes para que usted y yo, como cristiano, como hacedor de la palabra, que amamos a Dios, no nos hemos extraviado de la verdad de Dios, pero tenemos que predicar lo que dice la Biblia. Ahora, es bien importante que Pablo describe tres puntos bien importantes de relaciones. Ahora tenemos algo, como dice aquí la palabra, esposo y esposa. Algo tenemos que tener aquí bien importante. Un punto bien importante, un punto número 2. Padre e hijos, y amos y siervos. Ahora, en todo esto, esposa y esposo, debe de haber una conducta. Debe haber una buena relación. Debe de haber un amor de Dios en este lugar. Como pareja tiene que estar el amor de Dios. En padre e hijo de igual manera tiene que estar el amor de Dios. Ahora, en el amo y el siervo, bueno, ya esta es parte del trabajo, también tiene que reflejar el amor de Dios. Ahora vemos por la palabra del Señor. En cada caso, dice la palabra que hay responsabilidad mutua. En cada caso de esto hay una responsabilidad mutua. O sea, de acuerdo a la palabra del Señor. Tiene que estar algo, como dice la palabra, que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Ahora, es una palabra real. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Ahora, Pablo describe y dice esposa y esposo, padre e hijos, amos y siervos, y en cada uno tiene que haber una responsabilidad mutua para someterse, si amar, para obedecer y para estimular y para trabajar arduamente y ser justo. Bueno, en todas estas cosas tiene que estar el amor de Dios. Ahora la palabra nos enseña. Ahora, si usted se puede examinar como padre con hijo, como esposo con esposa, o esposa con esposo, o como amo con amo, usted mismo se puede examinar claramente. Se puede examinar algo
realmente sí, si el amor de Dios está en su vida, si el amor de Dios está en su familia, si el amor de Dios está en su trabajo, si la relación de padre y hijo está el amor de Dios. Ahora dice la palabra del Señor, se revela a usted con todas estas cosas como se relaciona usted con estas cosas con Dios, o que Dios le está hablando. Está relacionado usted, su familia, como estamos hablando, está combinado mutuamente con lo que dice la palabra, el amor de Dios. Usted está poniendo por obra lo que dice la palabra, pero qué bueno es la bendición de Dios, porque dice la palabra que esta palabra, que el amor de Dios es algo bien importante en nuestros hogares, con nuestros hijos y en nuestro trabajo. Ahora, usted puede decir muchas cosas. Usted puede decir, bueno, si yo tengo amor y yo amo a Dios, pero como dice al principio, bien fácil decir yo amo a Dios y amo, pero ahora dice la palabra del Señor, algo bien importante, su relación. ¿Cómo es su relación que hay? Ahora, ¿cómo se comporta? ¿Cómo está su relación? Examine ahora, dice la palabra, su relación con su familia o su trabajo. Usted puede examinar cómo está. Yo no lo puedo, solamente puedo decirlo, pero usted mismo tiene que examinarse cómo está la relación con Dios, cómo está su relación con su familia, cómo está su relación hasta en el trabajo. El Señor tiene que ver, porque en el trabajo los compañeros de trabajo tienen que ser de testimonio de que usted es un hijo de Dios, que usted tiene el amor de Dios y que ama a Dios. Bueno, qué bueno es la palabra del Señor. Ahora, vamos a terminar con esta palabra, con Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Vamos a terminar con estas palabras, gloria al Señor. Juan capítulo 4, y vamos a leer en el versículo 20 y 21. Ahora, dice la palabra que Dios ha puesto el amor por nosotros. Dios ha puesto su amor, que Dios nos amó a nosotros, nos ha amado y nos sigue amando. Ahora, dice la palabra del Señor también, que nosotros tenemos que poner nuestro amor por los demás. Ahí viene un punto principal. Ahora, usted está en desamor, ha perdido el amor de Dios, usted ha perdido todo, completamente, ha perdido todo. Porque como dije la palabra, tiene que haber una buena relación. Bueno, que es un pilar de la iglesia, que es el hogar. El esposo, esposa, padre e hijos, trabajo, amo y siervo. Algo que se relaciona también con el amor de Dios y la palabra del Señor. Si usted no tiene estas cosas, usted está, mire, usted está listo. Gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 4, y vamos al versículo 20 y 21. Dice la palabra, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mire, qué lastimoso hablarlo y decirlo. Qué trágico el desamor que hay. Mire, yo primeramente yo le puedo testificar en mi familia, por ser justo. Mire, gente que se ha vuelto enemiga mía. ¿Por qué? Porque están metidos en la iglesia de apostasía, escuchando falso evangelio. Y esa gente han dividido y han enfriado el amor de Dios. Y bueno, y han dejado, ahora se han vuelto en desamor. Eso es lo que produce la falsedad y la mentira. Bueno, y choca cuando le llamo la atención de la forma que están escuchando el evangelio y se han vuelto enemigos acérrimos. Bueno, me dicen de todo. Ahora, como dice la palabra, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios también ama a su hermano. Mire, esto se ha perdido, mi hermano. Mire, esto aquí, solamente la misericordia de Dios puede volver a la iglesia de Jesucristo a retomar las vestiduras. Solamente la misericordia de Dios, pero esto ya es imposible. La palabra mismo dice es imposible, porque estos se deleitan en la mentira más que en la verdad de Dios. Ahora son entregados. Pero qué buena es la palabra de Dios. Dice la palabra cuando no nos cuesta nada. Pero la mejor prueba de amar a Dios es cómo lo relacionamos con los demás y cómo tratamos a los demás. Gloria al Señor, los que están delante de nosotros. Es la mejor prueba para decir, bueno, yo amo a Dios y este es de Dios. Que el Señor me lo bendiga. Gloria al la Señor, paz de los que Cristo están en su delante corazón. Y bueno, esto ha producido el desamor, bueno, de los falsos predicadores, los falsos profetas, todos los que son falsos para predicar. Y los que le han creído no son los creyentes, sino los que no son creyentes. Bueno, son los que apoyan todo este tipo de cosas. Pero el Señor nos pone a prueba, nos ha puesto a prueba conforme a estas cosas. Si usted ama a Dios, va a amar a su hermano, porque los malos hermanos, los falsos hermanos le han hecho daño tremendo a la iglesia. Que el Señor me continúe bendiciendo, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos ayude. Gloria a Dios. Así es que es un privilegio haberle predicado esta palabra. Gloria al Señor, y que usted se mantenga firme y fiel. La salvación, dice la palabra, es individual. Es individual, todo es individual. Si usted se somete a Dios, va a recibir bendiciones y es individual. Todo es individual. Así es que el Señor tiene su palabra y tenemos que examinar las palabras del Señor, lo que realmente son los espíritus, dice la palabra. Los espíritus hay que examinarlos. Que Dios me lo bendiga. La paz de Cristo en su corazón. Los esperamos la próxima semana, sábado a las 5 y el domingo a las 11 de la mañana. Un privilegio mantenerse trabajando en el reino de Dios y predicando su palabra tal como está escrita. Y lo más importante es mantenerse en el amor de Dios, glorificando ese nombre que es sobre todo nombre. Que el Señor me lo continúe bendiciendo. Vamos a orar. Si usted está enfermo, necesita fortaleza, vamos a orar por Sisi, que nos pidió oración. Todos los que han puesto su petición de oración, vamos a orar. Y es una bendición. Gloria al Señor, mantenerse firme y fiel. Gloria al Señor. No critique la palabra, no critique el mensaje. Lo contrario, como dije, el creyente está buscando edificarse, llenarse su espíritu a través de la palabra. Y cuando la palabra de Dios, gloria al Señor, el espíritu, bueno, es el que enseña, redarguye, muestra la palabra, si la palabra es de Dios. Así es que saludamos a los hermanos Carmen Rodríguez, el Nino Acevedo, Excel Cortina, la sierva Estela Arias, Alfredo Oliva y Renato Medina. Y bueno, tenemos ahí pusieron ahí 200 personas que están conectadas. Gloria al Señor. Bueno, que el Señor me bendiga a todos los hermanos. Amigos, bueno, tenemos esa lucha grande. Tenemos que demostrarle a Dios si somos de Dios. Gloria al Señor, pero la palabra la tenemos y el Señor nos habla a través de su palabra. Así es que la paz de Cristo en su corazón, los esperamos la próxima semana. Por día de semana, de lunes a viernes, usted puede escuchar también estos mensajes. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de aquí de Miami. Y tenemos también pues que peticiones que han puesto ahí durante la semana. Los días miércoles tenemos oración, oramos, no lo sacamos al aire, sino que lo reunimos los hermanos aquí para orar por las necesidades. Y miramos ahora los problemas que hay de invasión que viene de Centroamérica para este país. Miramos los ataques del gobierno de este país, miramos los ataques de las elecciones que hay. Mire, el diablo está loco por atrapar este país, pero el Señor se lo va a conceder.
Y el diablo está loco por ya tomar posesión en este país porque la Biblia lo declara, que este imperio, este reino va a ser entregado al diablo. Así es que solamente usted y yo nos toca orar para que el Señor venga a levantarlo de en medio de toda esta podredumbre que hay, todo este basurero. Pero tenemos la palabra, tenemos que seguir predicando durante estemos en esta tierra. Así es que bendiciones para todos, que la paz de Cristo en su corazón. Por semana, pues manténgase ahí peleando la batalla de la fe, orando. Así que eso es el trabajo de nosotros, orar, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que están sucediendo. Gloria a Dios, aleluya.